Nuevo vídeo en el canal. Como muchos sabéis, esta es la semana de Black Friday en Padel Pro Shop, una semana en la que vamos a encontrar muchas ofertas que estarán activas hasta el próximo día 2 de diciembre. Además, a todas estas ofertas les vamos a poder aplicar el código DANI13 para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Así que lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es ver diferentes opciones de palas dentro de cada dureza que han bajado de precio en el Black Friday, y además dentro de cada dureza también comentaremos para qué veo mejor cada una de ellas. Comentaros que todos los precios que voy a decir en el vídeo son ya aplicando el código descuento y que en la descripción de este vídeo os dejaré un enlace a todas las ofertas. Empezando primero por las palas que tienen una dureza algo más blandita, que son más cómodas, con más punto dulce y mejor salida de bola, para aquellos jugadores que quizás están empezando o que les gusta este tipo de tacto con mucha más ayuda por parte de la pala. Una pala que me parece que va muy bien en esta dureza sería la ML10 Pro Cup, en este caso la que lleva fibra de vidrio aluminizado en las caras acompañado de la goma HR3. Esta pala tiene dos versiones, la versión ML10 Pro Cup y esta que tengo aquí, que es la ML10 Pro Cup Silver. La diferencia que vamos a encontrar entre una y otra simplemente sería el tema del peso. Esta Pro Cup Silver tiene un peso algo menor, de entre 345 y 360 gramos, y la versión ML10 Pro Cup normal tiene un peso de 360 a 375 gramos. Es una pala que tiene mucho punto dulce y además muy buen manejo, ya que al final su balance está sobre los 25,6 centímetros, por lo que vamos a notar que se mueve muy bien en pista, y para mí es una opción muy recomendable, como digo, para aquel jugador que quiera un tacto muy cómodo, muy buena sensación de golpeo y que sobre todo quiere que la pala le ayude mucho en pista, ya que vamos a notar que aplicando muy poquita fuerza la bola ya sale bastante bien. Y tanto esta versión ML10 Pro Cup Silver como la versión ML10 Pro Cup tienen un precio de 87,75. La siguiente opción es para aquellos jugadores que quieren mantenerse también en una dureza media blanda, con una pala cómoda que les aporte muy buena salida de bola, pero prefieran un formato Avant y no un formato Control. Y en este caso aquí tenemos la Homa Slam Flex, una pala que utiliza grafite en las caras acompañado de la goma Flexo Black Eva. Como digo, vamos a notar que es una pala con una dureza ya medio blanda que nos aporta muy buena salida de bola, también es muy cómoda. En esta vamos a tener un peso disponible desde 360 a 370 gramos con un balance medio sobre los 26,1 centímetros. También es una opción que tiene el mango un poquito más largo que el que hemos visto anteriormente con la Nox ML10 Pro Cup. En cuanto al punto dulce, deciros que también es amplio para esta versión, lo único que lo vamos a encontrar en esta zona más medio alta de la cara de la pala, cosa que va a hacer que, sumado a este balance también un poquito más alto, tengamos mejores sensaciones en el juego aéreo que lo que vamos a tener con las Nox ML10 Pro Cup. Además, también quería traeros esta opción algo más económica para aquellos jugadores que buscáis una pala muy cómoda con un formato Avant, ya que actualmente esta Homa Slam Flex tiene un precio de venta de 49,50. Y para aquellos jugadores que me han preguntado por alguna pala dentro de esta dureza medio blanda, más cómoda, con muy buena salida, pero que no pierda tanto en ataque en comparación a otras palas un poquito más duras, aquí tenemos la Siux Electra ST2, una pala que utiliza carbono 15K en las caras acompañado de la goma Eva Soft EHR, que nos va a aportar muy buena salida de bola. Lo único que esta pala ya tiene un balance un poquito más alto que lo que vamos a encontrar en las otras dos que hemos visto. Esta tiene un balance que está sobre los 26,8 centímetros. Nos vendrá también con los shockouts en la zona baja de la cara de la pala y el grip de shockout para reducir vibraciones. También cuenta con rugoso de tipo arenoso bien marcado en la cara de la pala y un peso disponible desde 355 a 375 gramos. También es una pala que se siente bastante cómoda, con muy buena salida de bola y un amplio punto dulce, pero como digo, dentro de las palas que tienen esta dureza medio blanda, más cómoda, con mucha salida, es quizás de las opciones más potentes que vamos a encontrar aquí. Y actualmente tiene un precio de venta de 148,50. Ahora subimos un pequeño escalón la dureza, ya más dentro de esta dureza media, pero para aquellos que buscan una pala muy manejable en pista, con buen punto dulce, muy polivalente, la Nox AT10 18K del 2024, una pala que utiliza carbono 18K aluminizado en las caras, acompañado de la goma MLD Black Eva. También contaremos con rugoso de tipo arenoso. Es una pala que, como digo, tiene una dureza media, un amplio punto dulce y sobre todo muy buena manejabilidad, con un balance en torno a los 26 centímetros. Para esta versión ya se incorporó la tecnología de Leos Flap con estas ventanas para mejorar la manejabilidad, y también las gomas del Custom Grip para reducir vibraciones de la pala, y como ya sabéis también trae sistema de cambio de cuerda con el sistema Smart Strap. Es una pala muy polivalente, con un buen punto dulce y buena salida de bola, pero sobre todo nos va a hacer sentirnos muy cómodos en esa zona de volea, en defensa. Por arriba para
mí es una pala que no responde mal para la dureza que tiene, nos va a ayudar un poquito, pero sí que es verdad que ahora veremos algunas opciones en dureza media que tienen una mejor potencia. Es la pala más vendida de este año y tiene un precio de 162 euros. Y el peso que vamos a encontrar en esta AT10 18K del 2024 es de entre 360 y 375 gramos. Dentro de esta dureza media vamos a seguir con algunas opciones que son más reactivas, es decir, que nos van a aportar más salida de bola y más efecto rebote en ese ritmo rápido que otras opciones, como es por ejemplo la Nox ML10 Shotgun del 2024, una pala que utiliza carbono 18K acompañado de la goma HR3, también trae rugoso de tipo 3D de formato panal en las caras, cuenta también con la tecnología de EOS Flap para mejorar la manejabilidad de la pala y las gomas del Custom Grip para reducir vibraciones con sistema de cambio de cuerda. El peso que vamos a encontrar disponible en esta Nox ML10 Shotgun es de entre 360 y 375 gramos. En esta opción tenemos un balance un poquito más alto que el que hemos visto anteriormente con la AT10 18K, en esta tenemos un balance sobre los 26,4 centímetros y vamos a notar que es una pala que nos va a ayudar mucho en pista, tiene mucho efecto rebote. En ese ritmo medio bajo vamos a notar que no tenemos ni que acompañar ni alargar demasiado el golpe para pasar la bola al otro lado, y donde más vamos a notar que nos ayuda esta pala es en el ritmo de ataque, ya que vamos a notar que en cuanto aplicamos algo de fuerza la bola sale bastante rápida, por lo que para mí es una buena opción para aquellos jugadores que lo que busquen principalmente es una pala que les ayude a acelerar un poquito más, a ganar algo más de velocidad de bola fácilmente. Y esta Nox ML10 Shotgun del 2024 tiene un precio de venta de 121,50. Aquí también podríamos meter la Metal Bond 3.3, una pala de dureza media que utiliza carbono aluminizado 2:1 en las caras acompañado de la goma Soft Performance de Adidas. También cuenta con rugoso de tipo 3D leve en las caras de la pala. Esta opción sí que tengo que deciros que da un pelín menos de salida de bola que lo que nos da la Shotgun, es un poquito menos reactiva, pero no es un tacto seco el que vamos a encontrar en ella, vamos a notar que nos sigue ayudando un poquito más que otras. Y es una pala que viene con un peso de entre 345 y 360 gramos, aunque luego vamos a tener que sumar los 12 gramos de peso de los tornillos que vamos a poder modificar a nuestro gusto. Esta opción cuenta con un mango que es un poquito más corto que un tamaño estándar y también con una cuerda de tipo convencional, y como veis aquí nos vendrá con un protector. El balance que vamos a encontrar en esta Metal Bond 3.3 es de 26,2 centímetros si quitamos todos los tornillos, y si los dejamos puestos es de 25,8 centímetros. Por lo que vamos a notar que es una pala que se mueve bien en pista, lo único que en esta ya tenemos un punto dulce de tamaño estándar ubicado en esta zona media alta de la cara de la pala. Para mí una opción también bastante polivalente aquí en dureza media, pero con un puntito más de salida de bola que otras, y también nos va a ayudar algo más en ese ritmo de ataque a ganar velocidad de bola fácilmente. Y esta Metal Bond 3.3 tiene un precio de 184,50. Y también he buscado dos opciones para aquellos jugadores que también queráis una pala que tenga algo más de salida de bola en esta dureza media, pero que nos aporte un puntito más en cuanto a potencia. La primera sería esta Head Extreme Motion, una pala que utiliza combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio en las caras, acompañado de la goma Power Foam. Como digo, en conjunto vamos a tener una dureza media, también trae la tecnología Auxetic, una tecnología que va a hacer que tengamos la sensación de que el punto dulce es bastante amplio para esta pala. Tenemos un puño de tamaño estándar y la tecnología del tapón blando que nos va a ayudar a reducir las vibraciones de la pala y a tener algo más de comodidad si empuñamos bien abajo. Dentro de las Extreme sería la que trae algo menos de peso, con un peso medio de 360 gramos, aunque mantiene ese balance alto en torno a los 27 centímetros, por lo que para mí, si no queremos perder tanto manejo, es recomendable irse a esos pesos bajos para esta opción. Vamos a notar que tiene una buena salida de bola y por arriba responde también bastante bien, ya que al final ese balance más alto nos va a ayudar a sacar algo más de potencia. Así que si estás buscando una pala en dureza media polivalente, pero que te ayude un poquito más, sobre todo en ese juego aéreo, a ser más ofensivo y que no te pida golpear tan bien a la bola, esta opción me parece que funciona muy bien y actualmente tiene un precio de venta de 162 euros. Y por último también he decidido meter aquí en reactivas en dureza media la Homa Gold Pro. Sí que es verdad que es una pala que se nota ligeramente más rígida que las que hemos visto anteriormente, pero la he decidido poner aquí ya que el comportamiento es similar al que nos puede dar una Extreme Motion. Tenemos un carbono 3K en las caras acompañado de la goma Flexo Black Eva. La dureza sí que es verdad que ya la podríamos poner entre media dura, pero es una pala que sigue teniendo muy buena salida de bola. Esta tiene el punto dulce un poquito más pequeño que la Extreme, ya de tamaño estándar, ubicado en esta zona media alta
alta de la cara de la pala. En ella encontraremos un mango largo, un balance que está en torno a los 26,7 centímetros, pero vamos a encontrar un peso más bajo de entre 350 y 360 gramos, por lo que se compensa bastante bien. Y para mí otra muy buena opción, sobre todo para aquellos jugadores que lo que busquen principalmente es ganar algo más en ese juego aéreo, que la pala le aporte ese puntito extra de ayuda para ganar velocidad de bola y para tener unas mejores sensaciones en el remate, sin tener que irse a una opción más dura. Y esta Homa Gold Pro tiene un precio que está en torno a los 89 euros. Dentro de esta dureza media también he querido traer alguna opción para aquellos que les gusta el tacto más seco, que les aporte un mejor control en el ritmo rápido. Y la primera opción sería esta Bull Paddle Vertex 04, una pala que utiliza carbono Extend 12K en las caras, acompañado de la goma Multi Eva. También contaremos con rugoso de tipo arenoso. Para este modelo del 2024 ya se incorporó la tecnología del Air Power, que sería el aumento de estos canales de aire que tenemos en la zona del corazón, el doble de grandes que los que teníamos en la versión anterior. Esta Vertex 04 tiene un balance en torno a los 25,8-25,9 centímetros, por lo que para ser una pala de formato diamante se va a mover bastante bien en pista. Eso sí, deciros que es una pala que, como digo, dentro de esta dureza media tiene un tacto un poquito más seco, no tiene tanta salida de bola como otras, así que nos va a pedir a un ritmo medio-bajo acompañar y alargar algo más el gesto. Y luego en ese ritmo de ataque yo destacaría sobre todo el control que te va a dar la pala, ya que al final es una pala que no rebota demasiado, esto hace que te sientas algo más cómodo a la hora de jugar fuerte, y la potencia que da para mí es decente para su dureza media. Podríamos decir que es una pala que se comporta bien en todo, pero sin destacar de forma muy exagerada en nada. En cuanto al peso, suele venir entre 360 y 375 gramos y tiene un precio de venta de 175,10. Y para aquellos jugadores que dentro de una dureza media busquen un tacto seco pero un poquito más de potencia también, aquí tengo las dos Technical Veron del 2024, la versión normal y la versión del Lobo. La diferencia que vamos a encontrar entre las dos principalmente sería la estética. Las dos utilizan Carbon Flex en las caras, que es combinación de fibra de carbono y fibra de vidrio, y las dos llevan la goma Black Eva. Las dos cuentan también con rugoso de tipo 3D en las caras, mango largo y sistema de cambio de cuerda. Tienen un punto dulce de tamaño estándar ubicado en la zona media alta en la cara de la pala, y las dos cuentan con un balance en torno a los 26,4 centímetros, que para ser dos palas con mango largo no está nada mal. Y como digo, para mí serían una opción recomendable para aquel jugador que lo que busque sea un buen control, sobre todo en ese juego de ataque, con un tacto seco, pero que la pala responda algo mejor por arriba que otras opciones que vamos a encontrar en esta dureza. Y la versión Technical Veron del 2024 tiene un precio de 139,50 y la versión Technical Veron del Lobo un precio de 161,10. Pasamos ahora a las palas que ya podríamos meter dentro de esa dureza media dura. Primero vamos a empezar con dos opciones recomendables si lo que buscas principalmente es manejabilidad. La Nox AT10 12K, aquí tengo la del 2025 que también ha bajado algo de precio, pero la que yo quiero recomendar en este vídeo sería la del 2024, ya que al final tiene un precio bastante más bajo. Tiene carbono 12K en las caras acompañado de la goma MLD Black Eva, y en la versión del 2024 contamos únicamente con rugoso de tipo arenoso. Además también deciros que se siente ligeramente más rígida que esta versión del 2025. También trae la tecnología de EOS Flap para mejorar la manejabilidad y las gomas del Custom Grip en el puño para reducir vibraciones con sistema de cambio de cuerda. Una pala muy manejable con un balance que está en torno a los 26,2 centímetros, se mueve muy bien, además nos aporta muy buen control en pista, sobre todo en ese ritmo rápido. Y si eres un jugador que tiene un nivel técnico de medio hacia arriba, no vas a tener ningún problema con ella en el juego aéreo, tiene una buena potencia. Y la versión del 2024 tiene un precio de 137,70. Y otra opción que me parece que funciona muy bien si lo que queremos principalmente dentro de esta dureza medio dura es un tacto seco que nos aporte muy buen control en el ritmo rápido y además tener una buena manejabilidad, es esta Hack Hybrid del 2024, una pala que utiliza tricarbon con carbono 18K en las caras, acompañado de la goma Multi Eva y rugoso de tipo 3D. En la zona del corazón también contamos con los canales de aire Air React Channel para mejorar la manejabilidad de la pala y el Hexacore en el puño. Es una pala que tiene un peso disponible desde 360 a 375 gramos y que tiene un balance muy bueno, en torno a los 25,8 centímetros, cosa que va a hacer que se maneje muy bien en pista. Y como digo, una pala que para mí es una muy buena opción si queremos manejabilidad y un buen control en ese ritmo de ataque cuando jugamos algo más firme. Y actualmente esta Hack Hybrid del 2024 tiene un precio de 161,10. Y ahora pasando a algunas opciones que son un poquito menos manejables, si hemos metido la Hack Hybrid, aquí tenemos la Hack del 2024, una pala que también nos va a aportar un tacto seco, aunque tengo que decir que esta versión es un poquito más cómoda que la versión que había anteriormente
recientemente del 2023. También trae tricarbon con carbono 18K en las caras, rugoso de tipo 3D y goma multi-EVA. También contaremos con los canales de aire del Air React Channel, el Sakor en el puño, y es una pala que también tiene un peso disponible desde 360 a 375 gramos, lo único que esta trae un balance un poquito más alto, en torno a los 26,4 centímetros, cosa que va a hacer que principalmente tengamos una mejor respuesta en el juego aéreo. Y tiene un precio de venta también de 161,10. La Sioux Electra ST3, antes hemos comentado la ST2 en dureza más blandita. Para este año se ha incorporado la goma EVA Hard, lo que nos va a aportar ya una dureza medio dura para esta versión, con carbono 15K en las caras y también rugoso de tipo arenoso. En ella encontraremos un peso disponible desde 355 a 375 gramos, con un balance ya medio alto, en torno a los 26,8 centímetros. También esta versión nos vendrá con los Shockout, en este caso en la zona media, y también traerá el Dual Pro Grip de Shockout para reducir vibraciones en el puño. Para mí una buena opción para aquellos jugadores que ya les gusta ser algo más ofensivos, pero que sigan buscando un pelín de ayuda por parte de la goma en ese ritmo rápido, sin ser algo muy exagerado que les haga perder control. Y actualmente esta Sioux ST3 tiene un precio de venta de 166,50. Y otra pala que quería poner aquí, ya que al final nos da unas sensaciones similares a las que nos puede dar la ST3, pero con un manejo ligeramente mejor, he puesto aquí la Canyon Pro, una pala que utiliza carbono 12K en las caras, acompañado de la goma EVA Pro. Tendremos en conjunto una dureza un puntito ya por encima de media, ya en esa dureza medio dura, pero también nos va a aportar un poquito más de salida de bola que otras, no es un tacto tan seco el que encontraremos en ella. Eso sí, es una buena opción para aquellos que queráis un mango algo más largo y también más fino. También trae este rugoso de tipo 3D leve y este protector que ya vienen en las palas de Dropshot. Vamos a encontrar un peso disponible desde 350 a 370 gramos, con un balance que está sobre los 26,3-26,4 centímetros, por lo que para mí se maneja algo mejor que la ST3. Y también es una opción que está un poquito más económica actualmente que la ST3, en torno a los 121,50. Y antes de pasar a algunas opciones que son más potentes dentro de esta dureza medio dura, quería meter también alguna pala ligera para aquellos que buscan una pala muy manejable dentro de esta dureza medio dura con tacto seco, como es la Bavola Tire Viper del 2024, una pala que utiliza carbono 16K en las caras, acompañado de la goma X EVA con rugoso de tipo 3D leve en las caras. Esta pala trae mango largo y sistema de cambio de cuerda. Eso sí, deciros que es una pala que tiene un punto dulce que no es muy amplio y está ubicado en esta zona media alta de la cara de la pala. La principal característica es que es una pala que viene en un peso bastante bajo, con un peso medio de 355 gramos y un balance medio bajo en torno a los 25,7 centímetros, por lo que vamos a notar que es una pala que aquí dentro de las medio duras es la que mejor se maneja. Pero también vamos a notar que con este peso bajo y esta dureza medio dura con tacto seco vamos a tener que empujar un poquito más, alargar bien los golpes para pasar la bola al otro lado, y lo mismo nos va a pasar para sacarle potencia. Vamos a tener que golpear algo más fuerte a la bola y también acelerar un poquito más para sacarle potencia a esta pala. Tiene un precio de venta de 179,10. Y ahora sí, vamos a pasar a algunas opciones dentro de esta dureza medio dura que tienen un poquito más de potencia. Una pala que me parece que aquí dentro de esta dureza medio dura, para ser un formato control, entrega mucha potencia, y es la Counter Viper. En este caso la versión del 2024, que utiliza carbono 3K en las caras, acompañado de la goma X EVA. También trae un rugoso de tipo 3D leve en las caras. Cuenta con mango largo y sistema de cambio de cuerda. Esta tiene un peso medio de 365 gramos y un balance que es un poquito más alto incluso que el de la Technical Viper, en torno a los 26,5-26,6 centímetros, por lo que es una pala que dentro de las tres Viper para mí es la que quizás tiene el manejo un poquito peor, así que hay que tener cuidado con el tema del peso. Su punto dulce es de tamaño estándar, ubicado más en esa zona central de la cara de la pala, pero es una pala que me transmite muy buena sensación de control con este tacto seco, sobre todo en el ritmo rápido de ataque, y sorprende también en cuanto a la potencia, ya que me parece que es una pala que responde muy bien por arriba. Si tienes un nivel técnico medio bueno, es una pala a la que le puedes sacar mucho partido en el juego aéreo. Pero como digo, hay que tener cuidado con el tema del peso para que no nos afecte mucho al manejo de la pala. Y actualmente esta versión Counter Viper tiene un precio de 179,10, aunque si os queréis ir a la versión del 2023, que tampoco varía mucho a esta versión del 24, encontraréis un precio de 143,10. Pasamos ahora a la Extreme Pro. Como veis aquí tengo tanto la Extreme Pro del 2024 como la Extreme Pro LTD, dos palas que utilizan combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio en las caras, acompañado de la goma Power Foam, y también contaremos con rugoso de tipo 3D en las dos. Son dos palas que vamos a notar que tienen un punto dulce bastante amplio, por lo que dentro de estas opciones que dan algo más de potencia diría que es la más fácil de utilizar, la que vamos a notar que aunque no golpeemos tan bien a la bola o no tengamos tanta técnica nos va a dar un buen resultado. Lo único malo
malo para mí de estas dos opciones sería el tema del manejo. Al final el balance en las dos es alto, en torno a los 27,2 centímetros, y el peso suele ser alto, suelen venir en torno a los 370 gramos, por lo que para mí, si no queréis veros muy afectados en el tema de la manejabilidad, es mucho más recomendable iros a un peso más bajo. Para mí, si buscas una opción dentro de esta dureza medio dura que sobre todo te ayude en ese juego aéreo a sacar algo más de rendimiento y no tenga una salida de bola que sea tan justa como otras opciones y no te importa tanto el tema del manejo, para mí esta Extreme Pro es una buena opción. He puesto las dos ya que al final hay una diferencia actualmente de 10 euros. La Extreme Pro tiene un precio de 179 euros y la Extreme Pro LTD de 189 euros. Además, también comentaros que la Extreme Pro LTD os vendrá con las tiras de los Pro Spin Strips, que serían estas tiras que vamos a poder poner en la cara de la pala para tener algo más de rugoso. Una pala que aquí no podía faltar si lo que queremos es buena potencia, pero a la vez un balance que no sea tan alto como en otras opciones que estamos viendo, es la versión dura de la Metal Bond 3.3, la Metal Bond Hard. Una pala que utiliza carbono aluminizado 2:1 en las caras, pero en este caso con la goma High Memory, que nos lo indicará este tapón de color rojo. También cuenta con rugoso de tipo 3D leve en las caras, el sistema de tornillos que nos va a permitir variar el peso hasta 12 gramos, como hemos visto anteriormente con la versión normal. También viene sin los tornillos en un peso de entre 345 y 360 gramos, con un mango un poquito más corto que un tamaño estándar y una cuerda de tipo convencional. También esta versión viene con el sobre con el protector especial para la forma que tiene la Metal Bond en la cabeza, y esta sí que vamos a notar que es una pala que nos va a pedir golpear bien en esa zona de punto dulce, que tiene un tamaño estándar y está ubicado en la zona media alta de la cara de la pala para tener buenas sensaciones y notar que la pala sale bien, ya que si golpeamos algo fuera en esta opción sí que vamos a notar que la pala se vuelve algo más seca y no termina de salir tanto, por lo que es una opción ya algo más técnica. A mí como más me gusta personalmente es sin los tornillos o únicamente con los tornillos de la zona superior, así tengo una pala algo más manejable en pista. Y si lo que buscas principalmente es una buena respuesta en ataque, pero como digo, sin tener que irte a una pala con un balance más alto, esta Metal Bond 3.3 Hard me parece una buena opción. Y en cuanto al precio, está en torno a los 190 euros. Por la Technical Viper del 2024, una pala con una dureza medio dura y un tacto seco. Contamos con carbono 12K en las caras, acompañado de la goma X EVA. También cuenta con rugoso de tipo 3D leve, un mango largo y sistema de cambio de cuerda. Esta versión tiene un peso disponible desde 355 a 375 gramos y un balance que está sobre los 26,4 centímetros. Para mí, como digo, se maneja un poquito mejor que la Counter, pero peor que la Air Viper. Y como muchos sabréis, es una de las palas referencias aquí en ataque, ya que al final nos transmite muy buena sensación de control con este tacto seco cuando aplicamos algo de fuerza. Para mí es una buena opción para aquellos jugadores que ya les gusta acelerar un poquito más por arriba, que no necesiten tanta ayuda por parte de la pala y lo que buscan principalmente, como digo, es muy buen control en ese ritmo de ataque y unas muy buenas sensaciones de golpeo. Además es una pala que tiene muy buena potencia y tiene un precio de 184,50. También podríamos ir a su versión del 2023 que tiene un precio de 143,10. Y por último, una opción para aquellos jugadores que queréis una dureza ya muy dura con un tacto seco sin mucha salida. Una pala como es la Technical Viper versión El Lobo, que utiliza carbono 12K en las caras, acompañado de una goma de una única densidad pero bastante dura. También cuenta con rugoso de tipo 3D y rugoso arenoso. Tiene un mango largo, sistema de cambio de cuerda y como veis viene presentada en esta caja, que aparte de la pala vienen dos cuerdas de diferentes colores. En ella también vamos a encontrar un peso medio de 365 gramos, aunque la gran mayoría de las que he visto suelen venir en un peso de entre 355 y 365 gramos. A diferencia de la Technical Viper normal, aparte de ser más dura, en esta también contaremos con estos dos agujeros en la zona inferior y es una pala bastante técnica, es una pala que nos va a exigir mucho físicamente. Al final no es una pala que se maneje tan mal como quizás esperas de ella de primeras, pero sí que es verdad que como no sale mucho y al final es una pala con un tacto seco bastante duro, nos va a pedir jugar fuerte de forma continua para notar que la bola sale. Entonces es una pala que nos va a cargar bastante el brazo si no estamos acostumbrados a esta dureza. También decir que es ligeramente más cómoda que la versión que hubo en el 2023, pero sigue siendo una pala bastante dura y técnica. Y tiene un precio de 225 euros. Así que nada, por aquí voy a dejar ya este vídeo de opciones de palas para el Black Friday. Recuerdo que en la descripción os dejo un enlace a todas las ofertas que hay. Y muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.